Raulito, está Karina Banfi y también está Cristian Castillo en el piso. Voy a empezar por la dama. ¿Le parece, Cristian Castillo? Bueno. Hola Karina, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí en el piso. Hacemos un análisis de lo que está pasando con este hecho, con el crimen de Daniel Barrientos, o de la inseguridad en general. Sí, yo creo primero solidarizarme, aprovechar tu pantalla para solidarizarme con la familia de Daniel Barrientos, que no me imagino, la verdad, lo que deben estar pasando en este momento, mucho más cuando se ve la degradación de la política y de las instituciones, cuando no se da la respuesta que uno espera, cuando la única respuesta que la gente espera? La única respuesta, seguridad. Seguridad. Que vuelvas vivo a tu casa, eso es lo que está esperando la gente. Y la seguridad la implementa en mayor cámara de seguridad. En Virrey del Pino, en toda la Matanza, en los distintos dispositivos que le tienen que garantizar que estaban al servicio después del caso Alcaraz, en donde hubo una gestión que se hizo desde el gobierno provincial junto con las empresas y que hubo una decisión política del ministro Berni de desmantelarlo durante la pandemia. ¿Te puedo decir algo sin que te enojes? El caso Alcaraz se dio justamente en el gobierno de María Eugenia Vidal. Y en el gobierno de María Eugenia... en aquel momento se le pidió lo mismo que hoy se está pidiendo. En el gobierno de María Eugenia lo que hizo, y te lo digo de primera mano porque es compañero mío de la Cámara de Diputados y lo primero que hice cuando me enteré de este caso fue llamarlo al diputado Ritondo y preguntarle qué era lo que había hecho después del caso Alcaraz. ¿Y qué te dijo? Y me contó que se reunieron con las empresas, que se reunieron con todo el sistema de gremios y empresarios de colectivos y que dispusieron primero un microcrédito del Banco Provincia para las empresas para que pudieran disponer de todo el sistema de pedal antipánico y el sistema de monitoreo dentro de los colectivos que se activaba cuando se apretaba el pedal y eso iba a un centro de monitoreo que quedaba en el segundo piso del Ministerio de Seguridad. ¿Pero eso se llevó duró, a cumplir? Se hicieron 70 unidades que había que seguir cubriéndolas. Cuando llegó Kicillof, tuvo unos meses que fue cubriéndolas hasta previo a la pandemia y luego en la pandemia la decisión que tuvo el ministro Berni fue desmantelarlo. Y ayer mentía el ministro Berni diciendo que no había hecho nada y en su propia mentira él dice después, cuando le repregunta la prensa por estos dispositivos de seguridad que se habían implementado durante el gobierno de Cambiemos, que está todo documentado, lo que te estoy diciendo lo puede verificar cualquiera. Y lo que dice él, no, lo que pasa que estaban las cámaras, pero no estaba el software para que llegue al centro de monitoreo. Acá me das pie para preguntarle algo a Cristian de los colectivos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el resto de los pasajeros? Yo me tomo el 33, por ejemplo, hay una cabina para el conductor, suben a robar. No roban al chofer, pero me roban a mí, le roban a la otra pasajera, le roban a un jubilado, le roban a un adolescente. La inseguridad no va a bajar porque coloquen más cámaras de seguridad o cabinas. ¿Se entiende a dónde voy? Totalmente, y además estoy de acuerdo con lo que dice Chipi. O sea, acá el problema no se resuelve solamente con dispositivos de seguridad, en donde se tomó la decisión de utilizar uno, que luego se tomó la decisión del siguiente gobierno de cancelarlo y dejarlos a la buena de Dios, porque es esto lo que pasa, porque las cabinas, no sé cuántos bondis, buses hay con cabinas y cuáles hay con dispositivos de cámara. La cuestión es que no hay una política integral que realmente resuelva como política pública la seguridad y por sobre todas las cosas, lo que decía Chipi, que estoy totalmente de acuerdo, el problema es, vos le tenés que dar trabajo a la gente, le tenés que mejorar la calidad de vida que tiene hoy la gente del AMBA, del conurbano, de todos estos lugares que parecen abnegados. Esto que contaba este señor, la decisión que se tomó fue que no pase más el colectivo. Y la gente tiene que levantarse a las 5 de la mañana y tomarse el bondi todos los días, más allá de la tragedia y de la fatalidad que se tuvo que vivir y tuvo que vivir toda la comunidad. Analicemos esto, Karina. Gran parte del barrio, por no decir todo el barrio, tiene que caminar entre 20, 30 cuadras en el medio de la oscuridad, a la buena de Dios, esperando que no les toque más inseguridad. Más inseguridad. Más inseguridad. Digo, los colectiveros tienen toda la razón del mundo de no ingresar porque mataron a un nuevo compañero, pero también se expone la vida del resto de los ciudadanos. Totalmente, y el problema es eso, que la decisión la tenga que tomar el colectivero, el gremio de colectiveros, la propia gente. ¿Qué hace el vecino? ¿Sale o no sale? Espinosa, ¿dónde está Espinosa? Pero te pregunto esto, Karina, ¿qué hace el vecino? ¿Tiene que salir a laburar? Porque el vecino tiene que salir a apagar la olla. No
le queda otra y lamentablemente tienen que generar algunos sistemas con la propia familia, que tu viejo te acompañe, que tu marido te acompañe, que tu hermano mayor te acompañe, porque te da miedo, la gente está con miedo. Cuando yo vi, y no lo justifico, repudio todo hecho de violencia, pero también hay que entender la situación. Y esto creo que fue la irresponsabilidad del ministro Berni cuando se acercó a la manifestación de los Ahora te voy a preguntar, del gremio de UTA. La gente, los colectiveros, yo lo que veía ahí era desazón, tristeza y miedo, porque ellos al otro día tenían que salir a laburar y temían por su vida. Bronca también. Bronca también porque era el tercer compañero en 5 años que asesinaban con un reclamo que ya es viejo. Me llama urgente Mati Rezano, hablando con los colectiveros. Claro. Muchas gracias, muy amable. Muy bueno, ahí Mati, está. muy bueno. Bueno, ¿ves? El tema sería que todas las empresas puedan ofrecer a los pasajeros una app similar, con estas características, ¿no? Yo no sé si todas están en condiciones. Karina, te pregunto, como medida de seguridad a implementar para evitar ser asaltado, no es mala, Karina. No, el uso de la tecnología está para eso. Pero la verdad, lo que tenemos que hoy priorizar principalmente es el ataque a la inseguridad de manera integral. ¿Cómo se ataca la inseguridad? No podemos... Primero con diálogo. Acá nosotros tenemos en esta mañana una reunión de Aníbal Fernández con todos los ministros, con todos los secretarios de seguridad de las intendencias de la provincia de Buenos Aires, que la tuvo que suspender porque no fue nadie. ¿Cómo? La tuvo que suspender porque no fue nadie. La pasaron para el martes siguiente. ¿Y eso por qué? Porque en realidad hay operaciones contra operaciones entre la guerra que vive la provincia de Buenos Aires, la facción del oficialismo de la provincia de Buenos Aires con el de la Nación, que serían los de Fernández. Una guerra, los Fernández contra los Kicillof y los Bernis de la vida. ¿A ustedes les parece que todos nosotros tenemos que estar a la buena de Dios porque esta gente no se pone de acuerdo? Porque es fundamental. Si uno va y habla en Rosario, te dice que durante... El ejército no llegó a Rosario nunca apareció. No creo que aparezca. Creo que fueron, miraron y volvieron. Me parece que no va a participar de lo que No, olvídate. Entonces, esa falta de interacción y de conectividad que tiene que haber entre las provincias y la nación, con todo un dispositivo de colaboración, en este gobierno no está sucediendo. Mira, nosotros lo recibimos en el Congreso a Aníbal Fernández, recién estaba escuchando al señor que le estaban haciendo la entrevista, y el ministro de Seguridad dijo que teníamos los índices de violencia que tiene Alemania, que era uno de los más bajos de la última década. Y el problema es cuando vos no te das cuenta que la gente no es un número. Entonces decís, bueno, mataron 1, no mataron 100. Estamos con otros niveles. El problema es que no tenemos en cuenta la conmoción, la falta de denuncia, porque ya la gente no denuncia. La gente no va a denunciar. ¿Entendés? Y que te roban, que te arrebatan, que te arrastran, que te pegan para sacarte la cartera, para sacarte el celular. Me parece tan grave una víctima como 100. Exacto. Me parece tan grave. Eso es lo que tiene que mirar la política, porque si la política no ve eso, y tenés un ministro de seguridad diciendo eso, después nos vamos a agarrar la cabeza cuando no tengamos más Estado, porque la gente no va a creer en el Estado. Me quedé con algo que dijiste, apuntar al diálogo, pero si yo escucho, por ejemplo, a Patricia Bullrich, ella no apuesta mucho al diálogo, sino ir a la mano dura. No me la contestes ahora, para que me llama Ale Puebla, si ya voy con Chipi Castillo, que está también en el piso. Ale, te escucho, dale, te sigo escuchando, seguís en el barrio, la gente sale caminando, no hay colectivo. ¿Tolerancia cero es igual a mano dura para combatir la inseguridad o no, Cari? Mira, la tolerancia cero en la corrupción de las fuerzas de seguridad debería ser una política transversal que nos lleve 20 años. Es la única manera de terminar con esta connivencia que existe entre el delito y algunos actores de la fuerza de seguridad, pero por sobre todas las cosas la autoridad. Yo recién veía esto y yo decía, Daniel Barrientos murió. Si yo soy la hija, pienso, ¿para qué sirve la muerte de mi padre? Ni siquiera está Berni desmantelando ese búnker que todo el barrio sabe que existe. ¿Querés que te diga por qué no creo que va Berni? ¿Por qué no va Berni? Me parece que el ministro de Seguridad tiene miedo a una reacción similar a los choferes. Daniel, ¿Se entiende lo que estoy marcando? No, es que eso no puede ir. Que renuncie, me parece que venga alguien con el valor
de hacer eso. ¿Dónde está el juez diciendo? Porque la policía... Pero ¿me entendés lo que estoy marcando? Totalmente, ¿no? pero la Me parece que hubo un policía la quiebre el otro mandan, día. la policía recibe órdenes y le dicen, vayan y desmantelen. ¿Quién le puede decir? ¿El ministro de Seguridad o un juez? Y no puede ser que a 24 horas estén los vecinos Sí. con miedo diciendo, allá siguen, allá está el foco de conflicto que mató a Daniel No, y además te dan Barrientos. el nombre, el número de placa de la camioneta, Totalmente. la marca de la camioneta, Entonces, el color de la pero camioneta, ¿no? Dani, Te da absolutamente y te todo. quiero decir algo, nosotros venimos trabajando en el Congreso mucho Sí. el tema de Rosario, que es un espejo a Sí. esto, es un paralelo, y si nosotros no atacamos, como decía recién Marcelo, el lavado de activos, Sí. el lavado de dinero, toda la complejidad que tiene el narcotráfico, Sí. y para eso necesitas gobernantes transparentes y políticas de transparencia. Nosotros tenemos una ley que es la extinción de dominio, por ejemplo, que este gobierno derogó el decreto. Una política transparente, un sistema judicial transparente y una Totalmente. fuerza policial Por eso transparente. hablo de integral. ¿Correcto o no, Mauricio? Digo, las tres patas Sí, transparentes. correcto. No alcanza únicamente Sí, con una correcto. política transparente. Pero ¿sabés qué? Los políticos los Pero- elige la gente y tienen que dar el ejemplo. Pero usted Bueno, es Tienen que dar yo el elijo al ejemplo. político, pero el Pero- político después pero- termina actuando de una manera, por ahí no la que se Bueno, no hay que esperaba. votarlo más. El que no funciona, no hay que votarlo más. Ustedes estuvieron 4 Pero años. yo creo que... Pará, que le yo- pregunté a Mauricio algo. Ya voy, Marquito, Marco, Sí. le preguntás vos, dale. A ver, yo creo que lo explicó muy bien, creo que es una diputada, no la logré identificar quién es, Sí. pero digo, me parece muy bien el planteo. Ahora, acá ustedes en Crónica TV Sí, han denunciado a través de Ricardo la existencia de un búnker. Si nosotros no tenemos en 3, 4 días una respuesta de la justicia, porque Sí. esto lo ve toda la justicia federal, sí. si no tenemos una respuesta y no hay una causa contra este búnker y no se investiga y no vemos un allanamiento, es que claramente hay complicidades en la política o en alguien que lo Sí. está haciendo. Es decir, no puede ser que alguien esté viendo esto. ¿Te puedo algo corregir tan en algo, evidente. Mauricio? ¿Te puedo corregir en algo? Sí. Vos sabés que sabés mucho más de política de seguridad y lo que es el combate contra el narcotráfico. Ahora, a mí me da la sensación que la noticia, el allanar este búnker narco en el fondo, tenía que haber sido inmediato. Inmediato, una acción inmediata, no esperar 2 o 3, 4 Pero- días. ¿Correcto, Marco? No, no pero va a vamos pasar mirá, nunca. mirá, El tema es que los hay- vecinos hay no alguien- creen que pase, Mauricio. A ver si entendemos. No van a allanar los vecinos nada. creen que no va a pasar Sí, nada. Pero es verdad, por eso digo que esta es la mejor demostración. Nosotros, ustedes hicieron una denuncia y un vecino hizo una denuncia. Sí. Tiene que haber alguna medida o nosotros no vamos a creer más en nada. Ahora te digo, ¿qué es lo que está pasando también? Concretamente en San Martín. La justicia provincial y la Sí. justicia federal están descoordinadas. No hay nadie que coordine. El otro día me decía una jueza federal del distrito que había estado persiguiendo una persona para un cargamento de 1000 kilos durante un año. Y apareció un juez provincial, los dos probos, y los dos honestos y los dos trabajadores, y los detuvo por narcomenudeo por vender 1 kilo. Resultado, se cayó una investigación Totalmente. de 1 año por 1000 kilos. Claro. O sea, hay descoordinación. Ahora, falta voluntad política. Rosario siempre estuvo cerca. Claro. La pregunta es que... Tema. Mira, los datos no dicen eso. Y yo no te puedo dar ahora los datos concretos. Hay que escucharlo al diputado Ritondo, por ejemplo, de cuál ha sido su desempeño en la provincia de Buenos Aires como ministro de Seguridad, Sí. en donde una de las cosas que hacían era el desmantelamiento de los búnkers. ¿Qué dice él? No se continuó esta política. Y donde vos sacaste un búnker y no lo vigilás, y no pusiste una escuela, y no lo controlás, y no mejoraste la calidad de la comunidad, viene el búnker y se arma de nuevo. Y eso es lo que pasó a partir del 2020. ¿Qué pasó en Rosario? Nosotros estuvimos en el Congreso trabajando justamente en la necesidad de cubrir y de crear fiscalías federales para la investigación, que es algo que solicitan los propios santafesinos, porque no hay jueces, hay subrogaciones, y el Senado de la Nación no ha convocado, no ha cubierto las convocatorias de los jueces de Santa Fe. Rosario, cuando vino la gente, especialistas, víctimas, personas, ¿qué decían? Cuando fue el gobierno que estaba la ministra Patricia Bullrich, lograba la coordinación entre la provincia de Santa Fe y la Nación y había bajado la violencia. En Rosario, y lo dicen los propios testigos
y víctimas. Entonces, vamos a los datos. Seguramente es difícil escuchar. Igual nunca ¿Por qué? dejamos de Porque ir Patricia en puede ser Crónica, antipática. en Crónica Pero déjame nunca terminar. dejamos de Puede ir ser a Rosario, antipática, no nos gusta, pero esta es la realidad. La realidad es que esto que hacía Patricia de dialogar con un gobierno que no era de su bandera política, era de otro partido, y lograr de esa manera contener el delito en Rosario, cuando se dejó de hacer, se disparó. Y es lo mismo que pasó en la provincia de Buenos Aires, te lo dice la gente. Hace 3 años que estamos peor. Entonces, estábamos mal, ahora estamos peor. La pregunta es, ¿cómo se resuelve esto? Con políticas anticorrupción, con controles justamente a los tomadores de decisión, con funcionarios que realmente sean ejecutivos y eficaces y por sobre todas las cosas con los dispositivos de seguridad que le tienen que brindar a la gente. ¿Sabés qué me gustaría tener acá al ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a Ritondo? Sería interesante, sería interesante. ¿Y por qué no Bernie, no? Generar un debate, a ver, cara a cara, el ex ministro con el actual ministro. No habría problema. Y plantear las medidas que han tomado. ¿Cuál fue la que se tomó? Y la si verdad, fue efectiva o no. Si cumplieron o mintieron, de un lado y del otro. Me interesaría muchísimo poder hacer esto. Sería muy, muy bueno para la sociedad. Para prometo decir, un disparate. Un disparate. Vamos a perseguir a la gente por la simpatía política que puede llegar a tener, que además la desconocemos, porque solo hay una foto en una visita que hace una persona en campaña a innumerables empresas, gremios, cualquier tipo de cuestionamiento en donde aparece, y te lo digo yo, y la gente se pone en una foto, y si tienen alguna simpatía con Patricia, por ejemplo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el nexo para decir la barbaridad que dijo después de estar en silencio 48 horas el gobernador, en generar la intriga a ver si había algún tipo de conexión entre el magnicidio, el intento de magnicidio de la vicepresidenta con este hecho que lo involucra a él en la responsabilidad que tiene sobre la seguridad de los bonaerenses? Entonces yo recién escuchaba y decía, bueno, ahora le echan la culpa a los empresarios. Clásico del kirchnerismo, echar la culpa al otro. Pará, Karina, hay Ellos una no tienen responsabilidad nunca en nada el que sector ver. empresarial. ¿Cómo? No podemos decir que el sector empresarial no tiene Mirá, ¿sabés cierta dónde está el problema, responsabilidad? Daniel? ¿Sabés Si dónde yo te está el doy a problema? vos Vos no podés 2.500 decir, millones de pesos pero- para invertir, después podemos debatir si el presupuesto que me dan alcanza no, como pero ¿sabés consecuencia qué de la inflación pasa? para adquirir Vos las como cámaras de seguridad. gobernador no Pero podés el decir que empresariado diste tiene que una hacerse plata cargo. y que los tipos no hicieron nada, porque cuando vos firmás un acuerdo o un convenio, lo tenés que seguir. Vos decís que lo tenés que podés controlar. Lo que es el control es no podés correcto. esperar a que suceda la muerte de una persona y decir, no, yo le di la plata, acá el que no cumplió fue el empresario. No, está ¿Cómo bien. lo controlaste? En lo que significa control ¿Cómo lo estoy controlaste? totalmente de acuerdo con vos. Todo un dispositivo de más de no sé cuánta cantidad de empleados tiene hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires y no podés controlar los acuerdos que firmás con empresarios. Pará, Cristian, Perdón, ¿qué querías eso decir, es lo Cristian? que hablaba la compañera de ustedes, que no me acuerdo acá el nombre, que me parece clave lo que dijo, Sí. en cómo se genera toda una política integral. Acá yo estaba pensando, nosotros estamos pidiendo hace 2 años que la vicepresidenta de la República habilite la Comisión Bicameral de Seguridad Interior. Nosotros no tenemos posibilidad de controlar cuáles son las políticas de seguridad que se llevan en todo el país porque está esa comisión cerrada. ¿Y qué necesitamos ver? Leyes que protejan a la gente. ¿Como mujer te sentís insegura todos los días? Yo recorro mucho el conurbano y la verdad, a veces sí, cuando se hace de noche Sí, y tengo te da que miedo. volver tarde, por supuesto. Sí. Trato de no hacerlo sola, pero esto que estamos viendo es de todos los días, lamentablemente. Y por suerte lo vemos muchas veces por cámaras particulares, Sí. no sé cómo llamarlo, Privadas, de las sí. casas Los vecinos, privadas, cámaras privadas. porque tampoco las municipalidades del conurbano todas han atendido o entendido que la vigilancia es clave justamente para atrapar a esta gente y que se disuada el delito. Dame más bien eso. Yo no sé si compartir justamente lo que dijo Cristian. Me parece yo que estamos lejos todavía de que lo escuché de que pase. atentamente y comparto. Aparte, bueno, yo soy radical, así que tenemos un trabajo también
de formación y de educación Sí. en el sistema penitenciario. ¿Sabés muy qué tengo yo importante. como imagen? Por ahí me equivoco, Pero- pará. Yo tengo en los penales hoy en día, Cristian, no Sí. te enojes por lo que voy a Sí, decir. no, me imagino. Como la universidad del delito, en donde la Claro. mayoría de los Totalmente. detenidos terminan perfeccionándose en Pero- una carrera que no es justamente quiero- abogado pero o carpintero, quiero sino decirte algo. salir mejor delincuente. Estoy siendo irónico, ahora te doy, Dani, dale. Tiene Dale, que Cari. ver también con lo que trae, con lo que llega a la cárcel, Sí. ¿no? Me parece que viene un poco por ahí. Seguramente casos de los que cuenta Chipi hay un montón. Sí, no dudo Y que haya hay casos, de los otros casos en donde que son los que escuchamos permanentemente, que son los que viven reincidiendo Sí. e incluso ya se pasan al lado oscuro, ya Sí. toman la decisión de que su vida va a ser eso y que lo único que le queda es cárcel o morirse en Cárcel o un muerte. tiroteo Sí. o perseguidos por la policía o en un enfrentamiento con algún tipo en algún tipo de robo. La verdad, lo que nosotros tenemos que procurar como personas públicas es justamente que las cárceles efectivamente sirvan para la reinserción social y terminar con esta opción, que es lo que se ve permanentemente, a el trabajo. La verdad, lo que nosotros tenemos que buscar es volver a encontrar ese camino que tenía la Argentina de movilidad social, en donde aquellos padres que no habían podido ir a la universidad, Los sus hijos hijos podían pueden ir a la universidad Sí. y Ya no se da pueden eso. tener un trabajo. Por eso Ya hay no que se da eso. recuperar ese camino. Pará, que Dani quería decir algo, dale. Sí.